Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos al espacio de entrevistas de Logros Perú. Yo soy Lisbeth Rivera y esta vez tenemos el agrado de entrevistar al profesor Ignacio Antonio Ramírez, quien es investigador profesional y él ha tomado durante el transcurso de su carrera el compromiso de ser director, asesor, rector y decano en instituciones educativas de nivel superior. Por esta razón hemos invitado a nuestro profesor Ramírez para que nos dé su opinión acerca de la educación post pandemia y los nuevos retos que nos trae esta normalidad en cuanto a la educación superior. Muy buenas tardes, profesor Ramírez. ¿Qué tal, Liz? Qué gusto de poder estar contigo y con las personas que seguramente van a apreciar este video. Estoy para atender las preguntas, las inquietudes que tú desees desarrollar en este momento. Perfecto, muchas gracias. Nuestra primera pregunta sería, en la supervisión de la calidad educativa durante la pandemia, ¿qué ventajas ha desarrollado la educación remota en las universidades? ¿Qué estrategias cree usted que se añadirían en esta modalidad para generar experiencias positivas al alumnado? Entre las ventajas, recordando que la educación a distancia, la educación remota o las actividades remotas y referidas a la educación, lo que persiguen es tratar de dar información válida, la misma que no dependa de la distancia ni del momento en que ésta se imparte. Esa es una ventaja. Sin embargo, para que realmente se plasme como un buen logro en la educación, a cualquiera de sus niveles que sea, y mejor todavía si estamos hablando en el plano de la educación a nivel de universidades o institutos, es muy importante que las instituciones que van a ofrecer esta modalidad desarrollen una cultura en la institución y con las personas que van a ser beneficiadas de esta modalidad de enseñanza-aprendizaje, en donde tenemos que tratar de valorar el aprendizaje, la construcción de conocimiento por parte del estudiantado. Y entonces ellos son los que tienen que ser motivados a través de esta modalidad que estamos hablando. Para ello, lógicamente, se han hecho una serie de estrategias y recordemos que las estrategias para esto tienen que ser de dos tipos. Una, la sincrónica y la otra, la asincrónica. Vale decir, la sincrónica cuando hay la interacción en tiempo real entre el instructor, profesor con los estudiantes y se pueda encontrar una comunicación fluida de tal manera que vayamos a desarrollar competencias en esta modalidad, ¿no? Y eso es lo más importante. Y la sincrónica, que la plataforma que vas a utilizar te permita dejar pues materiales de consultas, que se formen blogs donde se puedan contestar respuestas, en fin, las lecturas asignadas, y eso lógicamente tiene que tener los espacios necesarios en estas plataformas utilizadas, ¿no? Eso creo que habría que tener muy presente. ¿Nos podría mencionar durante su experiencia académica qué estrategias han variado en cuanto a la educación presencial a la educación virtual? ¿Qué estrategias han cambiado y a las cuales se ha adaptado el personal docente para el proyecto de educación virtual? Bueno, no solamente en nuestro medio Perú, he tenido oportunidad en las semanas pasadas de conversar con algunos amigos de universidades extranjeras, específicamente en Estados Unidos. Y me comentaban lo siguiente, ¿no? Que de todas maneras, a pesar que ellos han tenido una enseñanza virtual como parte complementaria, no porque a veces son presenciales o semipresenciales, han tenido las dificultades, sobre todo a veces, y estamos hablando de Estados Unidos, inclusive con la conectividad, vale decir, las fluctuaciones que puede haber para poder tener permanentemente un servicio interconectado
sin interrupciones y que sean pues de la nitidez y la calidad que la tecnología existe. Habría que hacer una revisión de esta enseñanza o aprendizaje virtual en cuanto se refiere a las carreras profesionales. Hay algunas carreras profesionales que pertenecen al área de la ingeniería o de las ciencias biológicas o de las ciencias médicas. Estas carreras, además de poder trabajar en forma virtual con la modalidad de interacción sincrónica y asincrónica para su desarrollo, necesitan de espacios donde tienen que construirse habilidades y destrezas cuando se hacen las prácticas de laboratorio, prácticas en anfiteatros, prácticas en otros espacios. En este también es el caso de las ingenierías. Sin embargo, tú tienes otras carreras, como son las áreas de las áreas sociales y de las humanidades, donde quizás el trabajo ahí es mucho más y adaptable a los sistemas de enseñanza remota o aprendizaje remoto, ¿no? Entonces, esas son las ventajas que te quería y la diferencia que quería mencionar. Una clave acá, como siempre lo hemos dicho, es la conectividad que tiene que existir entre el centro que imparte los estudios y sus receptores, que vendrían a ser los estudiantes. Y la plataforma tendría que darse aquí el software. El software de la plataforma que emplean las instituciones tiene que ser de tal garantía que no sean simplemente las plataformas comerciales, sino destinadas, implementadas para uso en educación, ¿no? Porque hay de todo. Yo creo que ahí tiene que hacer una inversión. Si hablamos de universidad pública, el Estado tiene que darle los recursos para una infraestructura para adoptar este tipo de enseñanza, infraestructura que está pues con todos los servidores, con el software y hardware que necesita esta institución para poder garantizar un nivel de calidad. Y por otro lado, capacitación de los docentes en estas tecnologías, ¿no? Para que puedan estar a la par del estudiante. Por eso te decía al principio, una cultura institucional es más que necesaria para tener éxito en esta modalidad de enseñanza-aprendizaje. Claro, totalmente de acuerdo. Entonces, como para finalizar la entrevista, ¿usted considera que la educación remota debería permanecer aún después de esta etapa de pandemia, de esta etapa virtual que estamos viviendo? ¿Y qué beneficios traería tener educación remota a pesar de que puede haber educación presencial en la época post-pandemia? Yo creo que tiene ventajas. Tiene ventajas desde muchos puntos de vista. Como te dije, es tratar de llegar información a un mayor número de personas, información válida, independientemente de la distancia, que es importante, y también independiente a veces del tiempo. Algunos componentes educativos podrían quedar en la plataforma y el estudiante podría acceder en el momento que tiene disponibilidad de tiempo. Recordemos que hoy día las tendencias y las realidades son diferentes. El estudiante universitario se dedica tanto a estudiar como a hacer labores, o sea, trabajos por horas bajo un determinado régimen. Esto lo podrían hacer. Las dificultades para movilizarse de un lugar a otro. Yo creo que se utiliza mucho mejor el tiempo y sobre todo la versatilidad que pueden tener este tipo de educación, que tanto puedes recibirla a través de una computadora, un PC, una laptop, cualquier tipo de herramienta tecnológica, una tablet, un iPad y tu teléfono celular inclusive. O sea que hay una serie de ventajas que te estaría brindando. Lo que sí yo reclamo y hay que hacer recordar, aparte de la cultura que se debe desarrollar tanto en la institución como en el estudiante, es que esto también tiene que estar siendo gestionado de una manera que encuentres la instrumentación, o sea, la normatividad. Lo que tienen que hacer las instituciones es tener normas y procedimientos escritos,
conocidos, tanto por los docentes, por los gestores, como por los estudiantes, para poder tener algo de garantía, en donde esté el modelo educativo en la forma virtual o remota, que va a ser diferente a lo presencial. O sea, si es la posibilidad de ser presencial, la mejor posibilidad yo creo que sería para muchos cursos de ser semipresencial, sobre todo en aquellas carreras que necesitan la parte práctica y por lo tanto ahí sí tendrían que ser y asistir por horas en diferentes momentos, en grupos pequeños seguramente, en aforos que pueden ser compatibles con los regímenes sanitarios, medidas sanitarias para lo que nosotros estamos viviendo, ¿no? Esto va a durar y yo creo que hay que ajustarnos a una realidad y a una tendencia que debe ser organizada y gestionada de esa manera. Completamente de acuerdo, profesor. En realidad le quiero agradecer mucho las opiniones que nos ha entregado sobre la educación post pandemia. Valoramos mucho su tiempo y muchas gracias por estas recomendaciones que nos ha entregado en la entrevista. Esperamos que muy pronto nos volvamos a contactar para una nueva entrevista y así podamos seguir avanzando con este proyecto tan importante para apoyar la educación en nuestro país. Claro que sí, yo creo que las experiencias tienen que ser compartidas en el bien de tratar de salir adelante con una modalidad y con unas experiencias y realidades. No, la resiliencia y la adaptación es fundamental acá. Y yo creo que la experiencia propia nuestra va a ayudar no solamente a una, sino a varias instituciones a poder continuar en esta forma de educación, pero en una modalidad diferente. Gracias a ti también.